Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los Romanos. Habíamos ya iniciado la semana anterior el capítulo 10, hoy estaremos en su segunda parte. Recordando un poco referente al título de este capítulo 10, el rechazo de Israel del evangelio de salvación por medio de Cristo Jesús. Aquí nosotros podemos ver que entre los versículos del 4 al 8, el contraste entre la justicia de Dios y nuestros intentos de justicia, que dice la palabra. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Por lo tanto, en base a todo esto y en lo que acabamos de leer de la bendita palabra de Dios, el fin de la ley es Cristo, menciona allí con lo que habíamos manifestado. Para los que creen, Jesús es el fin de la ley. Pero ¿qué significa esto? La ley llega a su fin para el creyente en el sentido que nuestra obediencia a la ley ya no es el fundamento de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? La ley no ha llegado a un fin en el sentido de que ya no refleja el estándar de Dios para nosotros, o que ya no nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. No, eso no significa. El fin de la ley en Cristo es que hoy dependemos de alguien que sí pudo cumplir completamente la ley. ¿Qué significa esto? Según un comentario de Spurgeon, dice él: Cristo no vino para moderar la ley ni para hacer posible que nuestra obediencia quebrada y aboliada sea aceptada como un tipo de compromiso. Recordemos, esto es muy importante. Y yo quiero repetirle esta parte. Cristo no vino para moderar la ley ni para hacer posible que nuestra obediencia quebrada y aboliada sea aceptada como un tipo de compromiso. No, la ley no está obligada a bajar sus términos, como si originalmente hubiera pedido demasiado. Es santa, justa y buena y no debe ser alterada de ninguna manera, ni tampoco puede serlo, aunque nosotros quisiéramos. Nuestro Señor le da a la ley todo lo que requiere, no una parte, porque eso sería una admisión de que podría haberse contentado con menos. Ese es el comentario que Spurgeon realiza. Entonces, ¿qué nosotros podemos entender con esto? Que definitivamente no se trata aquí de que hoy la ley es fácil cumplirla o cumplirla en ciertas partes. No, la ley tiene que ser cumplida en su totalidad y como está escrita. Y como había dicho anteriormente, ¿quién pudo cumplirla? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros estamos en ese plano, ¿qué es lo que sucede realmente con el hombre? Aquí vemos, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la ley de Moisés hace el camino de la justicia por medio de la ley simple. Si quieres vivir por la ley, encontrar vida por medio de la ley, significa esto. Debes de hacer la ley y hacerla completa y perfectamente. Cosa que humanamente esto no es
posible. Tal es así que si nosotros habíamos leído también que la justicia que es por la fe, esto está basado en Jesús. Y no tenemos que trabajar, escuche esto, la justicia que es por la fe, esto está basado única y exclusivamente en Jesús. Y no tenemos que trabajar para obtener a Jesús. No es como si tuviéramos que subir al cielo a descender o descender al abismo para obtener a Jesús. El punto es, creemos y recibimos, porque nuestro Señor Jesucristo ya cumplió toda la ley. Más adelante, nosotros podemos ver en estos versículos que dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Visto esto, nosotros lo que nos podemos dar cuenta es que en lugar de ir a grandes distancias para alcanzar la justicia por la ley, podemos recibir inmediatamente la justicia por medio de la fe, al confiar en la palabra del Evangelio, al confiar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que pagó todos nuestros pecados. Bien, ahora, más adelante, en los versículos del 9 al 13, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? ¿Cómo es obtenida la justicia de Dios por medio de la fe? Esta es la pregunta que aquí nosotros realizamos en los versículos 9 al 13. ¿Qué significa esto? Según la palabra de Dios, desde el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que dice, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es lo que dice la bendita palabra de Dios en estos versículos. Ahora, ¿qué implica esto? Si nosotros vamos recordando estas partes que acabamos de leer, lo primero que dice es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice aquí? Serás salvo. La justicia de Dios no es obtenida por obras. Recuerde esto. La justicia de Dios no es obtenida por obras. En cambio, la obtenemos al confesar y creer en la persona y obra de Cristo Jesús. Aquí nosotros podemos ver claramente cómo se manifiesta exactamente la función, si vale el término, de nosotros creer en Jesús, de nosotros creer en nuestro corazón, pero también declararlo. Ahora, esta parte o esta frase, confesar es con tu boca. ¿A qué se refiere con esto? Que la confesión tiene la idea de estar de acuerdo con. La confesión nos da la idea de estar de acuerdo con algo. Porque cuando confesamos que Jesús es el Señor, en este caso, estamos de acuerdo con lo que Dios dijo acerca de Jesús y con lo que Jesús dijo de sí mismo.
¿Qué significa esto? Significa que reconocemos que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías y que su obra en la cruz es la única manera de salvación para la humanidad. Recuerde, lo que nosotros sentimos en nuestro corazón y lo declaramos, esto implica que aceptamos o estamos de acuerdo con nuestra confesión de que Jesús es Dios y no hay otra manera, sino a través de la obra de la cruz en que toda la humanidad puede ser salva. Caminando un poco más por estos versículos, acá nos podemos dar cuenta de algo muy importante. ¿Por qué? Si nuevamente repetimos esta frase, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, con un comentario de Barclay, dice: nunca podemos olvidar todo lo que significó el decir que Cristo Jesús es el Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es el comentario que realiza aquí Barker? Si un hombre llamaba a Jesús Curios, escuche esto por favor, si un hombre llamaba a Jesús Curios, lo estaba clasificando con el emperador y con Dios. Le estaba dando el lugar supremo en su vida. Estaba prometiéndole una obediencia implícita y adoración reverente. Este es el comentario que realiza Barclay con relación a la confesión de Jesús que es el Señor. Pero también tenemos otro comentario de West que cita a Robertson acerca de Jesús es el Señor. Igual, al mencionar Jesús es el Señor, acá el comentario es el siguiente: ningún judío haría esto si en realidad no confiara en Cristo, ya que curios en la Septuaginta LXX es usado por Dios. Ningún gentil lo haría si no hubiera cesado de adorar al emperador, como el curios. La palabra curios fue y es el fundamento de la fe. Recordemos, esta palabra usada tanto por los judíos como por los gentiles es renunciar a todo y reconocerle a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, diferente a esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Repetimos nuevamente: creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. También debemos creer esto. Algunos se preguntan por qué Pablo no mencionó la crucifixión en este pasaje. Pero cuando Pablo enfatiza la necesidad de creer que Dios le levantó de los muertos, no es que creamos en la resurrección en lugar de la cruz, sino en que abarca la obra de Jesús en la cruz. Por esto, aquí nosotros debemos tener muy claro, está implícito todo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Creyeres en tu corazón. Una vez más esta frase: un simple acuerdo intelectual con los hechos de la cruz y la resurrección no es suficiente. ¿Por qué? Debes de creer en tu corazón y aún esa creencia no es suficiente, sino se acompaña con acción, confesando con tu boca. Es muy importante darnos cuenta de esto en el énfasis que hace. Sí, nosotros primero tenemos que creer en nuestro corazón. Eso debe estar implícito allí. Pero adicional, es muy importante que lo que yo creo, tengo que confesarlo. Tengo que decirlo, porque esto es lo que está en mi corazón.
Más adelante vamos a ver un comentario de Spurgeon, en donde claramente aquí dice algo muy importante. Hasta aquí llegamos.